Muy bien, hablemos de Cuba y hablemos con el dolor de lo que están pasando y con toda la sinceridad, ¿no? Y sin tratar de ser dramático, ahora mismo los presos políticos, los protagonistas del 11J, del movimiento San Isidro. Y hemos llamado a Claudia Genluí Hidalgo, que representante del movimiento San Isidro, de Luis Manuel Otero Alcántara, curadora. Gracias por estar aquí con nosotros, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme. Cómo no. Y a Norge Rodríguez, director de Yucabay, siempre agudo, inteligente. ¿Cómo te va? Todo bien, gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir, ¿no? Yo creo que ustedes tienen una visión que necesitamos acercar al público. Y mi primera pregunta, Claudia, por supuesto, es sobre Luis Manuel Otero Alcántara. Bueno, la última vez que tuve comunicación con Luis fue en el día de ayer, que fue cuando hicimos pública la noticia ya oficial de que se encontraba en huelga de hambre y de sed. Yo había hablado con él el jueves pasado y él me había comentado la posibilidad de que iba a comenzar esta huelga, pero bueno, ya ayer martes me lo confirmó él y también me lo confirmó su familia. Luis tuvo visita ayer en el horario de la mañana, sus dos hermanas lo pudieron ver, estar con él. Y bueno, ¿dónde está? Está en la prisión de máxima seguridad de Guanajay. Según me cuentan ellas, el término que usaron para describir la situación es que Luis estaba consumido. O sea, ha bajado muchísimo de peso. También hay que tener en cuenta que desde el día 31 de diciembre Luis se estaba negando a comer cualquier alimento que le daban en la prisión. Estaba solamente comiendo lo que sus hermanas le podían, lo que la familia le podía llevar. En sinónimo también o sea, como un gesto de protesta por todas las arbitrariedades que están sucediendo con él en estos momentos en la cárcel, que se han agudizado en el último tiempo. Todos estamos muy preocupados. Esta es la quinta huelga de hambre y de sed, sobre todo, que es la huelga más agresiva que hace Luis Manuel. Es un Luis Manuel que en estos momentos está bien delicado de salud. Ya lo habíamos comunicado en otras ocasiones que producto de la última huelga le había dado una parálisis que le había dejado como secuela problemas de visión, problemas circulatorios y también últimamente estaba teniendo problemas de hipertensión. Entonces, bueno, podemos imaginar las consecuencias que puede tener una acción como esta. Ya lleva 8 días en estas condiciones. Me confirmó él que desde el día 1 de febrero es que había decidido dejar de ingerir alimentos. Recordemos algunos datos. Está preso desde el mismo día 11, ¿no? De julio. Han pasado que ya 1 año y 7 meses. Sí. 1 año y 7 meses. Fue condenado a 5 años de privación de libertad. Sin haber hecho absolutamente nada, ¿no? No, es que cuando analizamos la situación de Luis Manuel, yo creo que la causa que más está pesando es el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios. Y yo digo supuesto porque, bueno, están acusando a una persona 5 años de privación de libertad en una prisión de máxima seguridad por hacer un performance, por hacer una obra de arte totalmente consecuente con otras obras dentro de la historia del arte que se han realizado y que han utilizado los símbolos nacionales, exactamente, y los secuestran como ellos, herramienta. ¿no? Cuando vimos a Díaz Canel, que parece un tamal vestido con la bandera cubana, y los mismos desfiles que ellos hacen, que utilizan la bandera como se les antoja, los mismos vestuarios, también en los pullovers, o sea, nos damos cuenta que no son más que pretextos para hacer algo que venían trabajando desde hace muchísimo tiempo, que era tratar de invisibilizar completamente a Luis Manuel Otero Alcántara, como también a Michael Osorbo y a tantos otros artistas y activistas que dentro de Cuba, en un momento crucial, creo que marcaron el inicio de ese pequeño despertar que fue el 11 de julio. A ver, Norge, yo te quiero poner una imagen, ¿no? Porque quiero analizar a dónde vamos desde afuera, cuán importante es la solidaridad internacional. Bob Menéndez, que es senador demócrata por New Jersey y que es el líder de la Comisión de Relaciones Internacionales del Senado, se ha quejado de que el presidente no le consulta sobre Cuba, que era un compromiso que supuestamente habían adquirido. Y entonces ayer, cuando termina el discurso, ocurre este evento, es muy rápido, son unos segundos, les pido que presten atención. El presidente se tropieza con Bob Menéndez y él dice, vamos a hablar de Cuba. Y Bob Menéndez se queda asombrado, y dice, no, en serio, míralo. Bob, I got to talk to you about Cuba. Okay. I'm serious. Bob, I got to talk to
to you about Cuba. Okay. I'm serious. Bob, I got to talk to you about Cuba. Okay. I'm serious. Esa es la prueba de que se fueron a La Habana sin consultar, ya no con los republicanos, con los demócratas. ¿Qué podemos esperar en ese panorama? ¿Se le puede creer que va a hablar de verdad sobre Cuba o que fue para salir del paso? Bueno, habría que ver. Yo realmente he visto señales, o sea, en los últimos meses de que hay una intención de un nuevo deshielo. O sea, hay una serie de elementos, de reuniones, incluso o sea, la última fue una reunión con funcionarios del MININ y otros órganos represivos del régimen. Y esto es realmente preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta la situación que tiene Cuba hoy, que ha salido del país hacia Estados Unidos el 3% de la población. Hay una crisis migratoria como nunca se había visto en la historia de Cuba, no en la historia de este régimen. Y realmente es preocupante, ¿no? Que con más de 1000 presos políticos, que es una cifra altísima, ¿no? En los últimos años, pues haya una intención de la primera potencia del mundo de acercarse a un régimen que no da muestras de cambio por ningún lado. Esto pudiera ser quizás algo para, o sea, esto con Menéndez quisiera pensar que es algo para consultarlo, ojalá y sea así, porque dentro del Partido Demócrata yo creo que es la persona más indicada, ¿no? para asesorarlo en cuanto a lo que hay que hacer con Cuba. Menéndez siempre ha sido como duro con ese tema, o sea, ha mostrado una actitud tajante en cuanto a la situación que hay en Cuba, y yo creo que sería importante que realmente lo escuchara. Habría que ver si es que lo va a escuchar o es que simplemente ya han tomado las decisiones y ahora entonces es que lo van a consultar. Sí, claro, como la reunión que se realizó aquí con diferentes exiliados en Miami y con los congresistas, que se realiza después ya con los hechos consumados, ¿no? Debió hacerse antes de ir a la... Muy bien. Norge me hablaba, para poner un toque de optimismo, ¿no? Sobre el Vaticano. Cuéntame. Sí, o sea, recientemente vimos, o sea, salieron hoy unas declaraciones de un funcionario del Vaticano que estuvo en La Habana, y en las que decía que el Papa quería que liberaran a los presos del 11J, que el Vaticano estaba interesado en eso. Esa declaración yo creo que es la primera que hace directamente el Vaticano, ¿no? Sobre este tema, y hay que tener en cuenta que el Papa Francisco estuvo involucrado en el acercamiento, o sea, el deshielo, o sea, participó en ese proceso de negociación, y yo me imagino que algo se esté cocinando, ¿no? con ese tema. Y recientemente el encargado de negocio de Estados Unidos en La Habana, en la Embajada de La Habana, pues el embajador exacto, de facto. Habló de que la política de Estados Unidos hacia Cuba no podía, una de las cosas que limitaban un cambio en esa política era precisamente los presos políticos. Entonces, todo eso sucede en menos de una semana, ¿no? Ambas cosas. Y yo creo que hay que leerlo con detenimiento, porque pudiera ser o sea, pudiera a partir de esto venir una especie de, o sea, lo que ha sucedido otras veces, otros años, ¿no? Sueltan presos políticos a cambio de concesiones, quizás de Estados Unidos, quizás de Europa, ha pasado en otros momentos. Entonces hay que estar atento, ¿no? A las cosas que salgan con respecto a ese tema. ¿A Luis Manuel le han hecho alguna propuesta? ¿Sabes qué pasaría? Hay muchos rumores, ¿no?, en torno a eso. Sí, por supuesto. A Luis desde el primer momento le han propuesto el exilio como una opción. Él siempre se ha negado. En este preciso momento, o sea, las demandas que está teniendo con esta huelga son que dentro de la cárcel se respeten sus derechos, porque como ya decía, está últimamente sometido a muchas arbitrariedades, o sea, la seguridad del Estado como que se está ensañando en él. Creo que también es una forma de presionar justamente para que él se decida. No ha tomado una decisión definitiva, pero por supuesto que lo está contemplando, a diferencia de otro momento que quizás mantenía una postura como más radical al respecto. Ya es una opción que tiene pensada, y me parece que en las circunstancias que vemos que está pasando todo esto, me parece que apostar por su vida debería ser su prioridad en este momento. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer desde aquí? Es difícil
como quiera que sea para todos nosotros, ¿no? Todas las personas que estamos en el exilio, asumir algo que realmente pueda cambiar lo que está sucediendo dentro de Cuba. Es una dictadura y desgraciadamente ellos están a merced, ¿no? De ese poder que los tiene encarcelados, y en este caso Luis Manuel. Yo creo que lo más importante es volver a visibilizar a Luis como ese individuo que en estos momentos está poniendo su cuerpo al extremo y que está pasando por una circunstancia que le puede costar la vida realmente. Más allá de lo que él pueda decidir o no, dejar o no la huelga de hambre, ya 7 días es bastante tiempo, ya va a tener consecuencias en su cuerpo irreversibles. Y me parece que volver a abogar por su libertad, volver a ponerlo presente en los medios de comunicación, en las redes sociales que tienen tanto impacto dentro de Cuba, sí hemos visto que la presión mediática sí funciona, o ha funcionado, nos ha funcionado en otro momento. Entonces creo que fundamentalmente eso sería un primer paso a dar. Y nada, como tener la esperanza de que sí va a cambiar de alguna manera su postura. Una cosa que me intriga, Jorge, es que, y lo vimos ayer en el discurso del presidente Biden, que tiene clarísimo el apoyo a Ucrania. Zelensky acaba de pasar por Londres, está en París, reuniéndose con los líderes europeos. ¿Cómo es que el principal aliado de Rusia, apoyando la invasión a Ucrania en la zona, y lo digo porque veo que repite toda la propaganda rusa, que vota con Rusia en las Naciones Unidas, que incluso habla de colaboración no solo económica, sino también militar, que es Cuba, no pague un precio por esa alianza en este momento? Bueno, yo creo que incluso, o sea, no solo eso que mencionabas, o sea, aquí hablamos en algún momento sobre los jueces del 11J que fueron entrenados en Rusia, tienen colaboración en tema de ciberseguridad. Yo creo que tiene que ver también quizás hay un lobby acá, o sea, a favor de que haya una relación cercana y es un lobby fuerte, ¿no? Con el régimen. Entonces eso probablemente, o sea, no lo tiene, o sea, Ucrania lo tiene a su favor, nosotros no lo tenemos a nuestro favor. Y había una intención de esta administración, de antes de que llegara Biden a la Casa Blanca, de continuar el camino de Obama. Entonces eso evidentemente influye en que no haya un posicionamiento, es mi criterio, ¿no?, fuerte con el régimen, porque no hay un posicionamiento fuerte con el régimen realmente, como debería ser, teniendo en cuenta la situación que tiene hoy Cuba, una crisis, lo que te mencionaba, una crisis migratoria que no tiene precedente en la historia de Cuba, y la cantidad de presos políticos que hay. Y me parece que es eso, ¿no? O sea, influye el lobby e influye que había una intención antes de tener como otra política, pero la historia cambió, o sea, pasó el 11 de julio, el Movimiento San Isidro hizo todo lo que hizo, entonces no puede repetirse el mismo patrón. Me están escribiendo desde Cuba, están escribiendo a ti, que dice que quien estuvo en el Vaticano fue el cardenal Stelo. Ajá, que estuvo por el aniversario de la visita de Juan Pablo II, entonces hizo un recorrido por todo el país y tal. Fue el enviado del Papa sí, Francisco. Y fue el que dio estas declaraciones. Italiano, él. Sí, dio estas declaraciones a la prensa hoy en la tarde. Aprovechando que te están viendo en Cuba, ¿qué decirle a los que están en Cuba? Que no podemos perder la esperanza, yo siempre digo eso. Y que creo que es un momento de pensar que sí es posible continuar avanzando y continuar exigiendo la libertad de todos los presos políticos. Y eso se lo digo a todas las madres que están sufriendo por sus hijos, a todos esos jóvenes que están en prisión, que tanto están pasando, que al igual que Luis Manuel, están en situaciones extremas, ¿no? Incluso con condenas de muchos más años. Entonces, nada, creo que lo importante es pensar en Cuba, pero pensar en esa Cuba desde dentro, más allá de esa necesidad de exilio que todos asumimos, más allá de toda esa gente que está viniendo porque lo necesita, porque no tiene oxígeno dentro de Cuba. Creo que aunque pongamos un pie fuera de ella, el pensarnos de nuevo dentro creo que es fundamental para poder pensar un país que realmente podamos construir.